¿Qué pasa cuando el nombre más famoso en artículos de cuero está escrito en sangre? Hay villas en Florencia que hablan de gloria renacentista, de banquetes Medici y triunfos diplomáticos. Luego hay casas que llevan un tipo diferente de historia, más tranquila, más oscura, hilada con seda y paranoia. La residencia de la familia Gucci era ambas. Desde el exterior, ofrecía elegancia toscana, piedra color miel, ventanas con postigos, jardines cuidados para susurrar riqueza sin vulgaridad. Por dentro, las paredes absorbieron décadas de argumentos, alianzas, demandas y finalmente, el silencio que llega cuando la confianza muere antes de que el cuerpo lo haga. Si estas historias te importan, la arquitectura del poder, las familias que construyeron imperios y los destruyeron desde dentro, considera suscribirte. Estamos trabajando hacia nuestros primeros 1000, y tu presencia aquí hace posibles investigaciones como esta. 27 de marzo de 1995. Milán, no Florencia, pero el disparo escuchado a través de Italia. Maurizio Gucci, el último de la familia en controlar la compañía que llevaba su nombre, salió de su oficina en Vía Palestro, justo después de las 9 de la mañana. El aire estaba fresco, la ciudad despertando lentamente. Caminó hacia la entrada de mármol de su edificio, solo. Un hombre se acercó. 4 balas. Maurizio se desplomó en los escalones. El asesino desapareció en el tráfico matutino. El portero lo encontró allí, sangrando en la piedra, su maletín a su lado, papeles esparciéndose en el viento. La historia oficial fue limpia. Un asesinato por encargo. Un crimen de precisión. La policía más tarde arrestaría a su exesposa, Patrizia Reggiani, acusándola de contratar al pistolero, pagar por el asesinato del hombre, al que una vez llamó el amor de su vida. Ella sería condenada. El caso se cerraría. Pero la verdad sobre lo que destruyó a la familia Gucci no comenzó en esos escalones en Milán. Comenzó décadas antes, en habitaciones forradas con muestras de cuero y resentimientos tácitos, en reuniones de la junta que se sintieron como emboscadas, en una villa donde los hijos aprendieron a observar a sus padres de la manera en que los rivales se observan unos a otros a través de un tablero de ajedrez. Para entender el asesinato, debes primero entender la casa. No una sola villa, sino una constelación de propiedades, una forma de vivir que fusionó la sobriedad florentina con el implacable apetito de una familia que había convertido sillas de montar en un imperio. Aldo Gucci y su hermano Rodolfo crecieron en el negocio que su padre Guccio había construido de la nada, transformando la artesanía en ambición global. Vivían bien, entretenían cuidadosamente. Sus hogares en Florencia y Roma se convirtieron en escenarios donde se representaba el poder, donde cada invitación a cenar conllevaba cálculo, donde incluso las reuniones familiares requerían estrategia. Pero la elegancia era una piel estirada sobre algo menos noble. Para la década de 1980, la familia Gucci ya no estaba unida por la visión. Estaban ligados por acciones bursátiles, por la guerra legal, por la sospecha de que alguien siempre quería más. Aldo controlaba las operaciones americanas, expandiéndose agresivamente, viviendo a lo grande. Rodolfo, más tranquilo, más suspicaz, poseía los territorios europeos y crió a su hijo Maurizio con una mano más suave, o eso parecía. Cuando Rodolfo murió en 1983, Maurizio heredó su mitad de la compañía. En meses, la familia se volvió contra sí misma. La villa en Florencia, con sus techos frescos y patios silenciosos, había sido testigo de generaciones de ambición Gucci. Ahora sería testigo del desmoronamiento. ¿Qué pasa cuando una familia construida sobre la artesanía dirige sus cuchillos hacia adentro? La respuesta ya se estaba formando en esas habitaciones, en llamadas telefónicas en voz baja entre abogados, en reuniones de la junta donde los tíos demandaban a los sobrinos, donde la palabra familia se convertía en un arma en lugar de un lazo. La casa se mantuvo, hermosa e indiferente.
Pero por dentro, el aire había cambiado. La confianza era una moneda que ya nadie podía permitirse. Para entender cómo todo se desmoronó, debes volver al principio, a una tienda de cuero en Florencia, 1921, y un hombre que creía que la calidad podía elevarte más allá de tu posición. Guccio Gucci no nació en la riqueza, nació en el trabajo. De joven, había sido un portero en el Hotel Savoy en Londres, llevando el equipaje de aristócratas, observando cómo se movían por el mundo, con esa confianza particular que viene de nunca haber cuestionado su derecho a las cosas hermosas. Él lo absorbió todo: los baúles con monograma, la costura fina, la superioridad silenciosa de los objetos hechos para durar. Cuando regresó a Florencia, abrió una pequeña tienda vendiendo artículos de cuero. Sillas de montar primero, luego equipaje, luego bolsos que llevaban la marca de algo más que mera función. El logo de G apareció en 1933. Aún no era un símbolo de lujo global, era una firma, una promesa de que lo que salía de su taller había sido tocado por manos que entendían su oficio. El negocio creció lentamente, constantemente, enraizado en la tradición florentina de artesanos que trataban el cuero de la manera en que otros trataban el mármol o el oro. Pero Guccio tenía hijos, y los hijos llevan la ambición de manera diferente a los padres. Aldo, nacido en 1905, absorbió la ética de trabajo de su padre, pero añadió algo más afilado. Una visión de escala, de imperio. Vio lo que su padre había construido y entendió que podría ser más que una respetada tienda florentina. Podría ser un nombre conocido en Nueva York, en París, en cada ciudad donde el dinero se reunía y el gusto importaba. Rodolfo, menor por unos pocos años, era más suave, más cauteloso. Había sido actor antes de unirse al negocio familiar, apareciendo en películas italianas bajo el nombre de Maurizio D'Ancora. Entendía la performance, la imagen cuidadosamente construida. Donde Aldo empujaba, Rodolfo observaba. Trabajaron juntos bajo la guía de su padre, expandiendo el negocio a través de las décadas de 1940 y 1950. La guerra interrumpió, pero no destruyó. Cuando la paz regresó, también lo hizo el apetito por el lujo. Gucci se convirtió en el proveedor de artículos de cuero para la aristocracia europea y las estrellas de Hollywood. El icónico bolso con asa de bambú apareció en 1947, el mocasín de bocado de caballo en 1953. Cada producto llevaba una historia de artesanía florentina encontrándose con el deseo moderno. Y con el éxito llegaron propiedades. No solo la tienda original, sino residencias que reflejaban el creciente estatus de la familia. La villa en Florencia no fue construida por los Gucci, fue adquirida, absorbida en las propiedades familiares, de la manera en que el negocio absorbía nuevos mercados. Construcción del siglo XVIII. Habitaciones diseñadas para una clase mercantil, que entendía la discreción como la forma más alta de riqueza. Techos altos, suelos de piedra que se mantenían frescos incluso en el calor de agosto, ventanas que enmarcaban las colinas toscanas sin necesidad de anunciarse. Los Gucci no renovaron agresivamente, la habitaron, superpusieron sus vidas sobre su historia. Aldo entretenía allí cuando estaba en Italia, hospedando a compradores e inversores, convirtiendo las cenas en negociaciones sin nunca elevar su voz. Pero incluso entonces, en los años de crecimiento y optimismo, la familia llevaba una atención particular. La esposa de Aldo, Olwen, le dio 3 hijos: Giorgio, Paolo, Roberto. Rodolfo se casó con una mujer llamada Alessandra y tuvieron un hijo, Maurizio. 2 ramas, iguales en sangre, pero nunca totalmente iguales en poder. Aldo dominó la expansión americana, abriendo la primera tienda de E.E.U. en 1953, tratando a Nueva York como territorio a ser conquistado. Rodolfo permaneció más cerca de las operaciones italianas, más tradicional, menos agresivo.
La casa fue testigo de sus caminos separados. Cuando ambos hermanos estaban presentes, la conversación era cordial pero medida. Hablaban de la calidad del cuero, de nuevos mercados, de la visión original de su padre. De lo que no hablaban era de sucesión, de control, de la inevitable pregunta de qué pasa cuando un negocio familiar se vuelve demasiado valioso para compartirlo con gracia. La artesanía que construyó el imperio requería colaboración, paciencia, manos trabajando juntas hacia una visión singular. Pero la ambición funciona de manera diferente. La ambición cuenta acciones, mide la influencia, pregunta quién heredará el trono. Guccio murió en 1953, dejando el negocio a sus hijos. La transición fue suave. El negocio continuó creciendo, pero algo había cambiado. Sin la presencia del fundador, los hermanos ya no eran hijos ejecutando el sueño de un padre. Eran socios. Y los socios, cuando hay tanto en juego, comienzan a preguntarse si la sociedad les sirve por igual. La villa en Florencia se mantuvo como siempre, hermosa y serena. Pero la pregunta ya había echado raíces en esas habitaciones, silenciosa y paciente. ¿Qué pasa cuando una familia construida sobre la artesanía dirige sus cuchillos hacia adentro? La respuesta estaba aún a décadas de distancia, pero las condiciones se estaban formando. Para la década de 1960, Gucci ya no era una tienda de cuero florentina. Era un nombre pronunciado al mismo tiempo que Hermès, Chanel, nombres que significaban no solo calidad, sino pertenencia a un estrato particular de existencia. Las tiendas se multiplicaron. Londres, París, Palm Beach, Beverly Hills. Las celebridades llevaban bolsos Gucci como insignias de gusto sofisticado. Jacqueline Kennedy fue fotografiada con uno. Grace Kelly solicitó piezas personalizadas. El logo de G se convirtió en abreviatura visual de riqueza llegada, del tipo que no necesitaba anunciarse porque todos ya lo sabían. Aldo impulsó esta expansión con la concentración de un solo hombre que entendía que el timing importa más que la perfección. Se mudó a Nueva York, la hizo su base, trató a América como tierra fértil que solo necesitaba el cultivo correcto. Era brillante en las relaciones, en hacer que los compradores de tiendas sintieran que eran parte de algo exclusivo, en poner precios a los productos lo suficientemente altos para señalar lujo pero no tan altos como para limitar el mercado. Trabajaba constantemente. Días de 18 horas eran estándar. Viajaba entre continentes de la manera en que otros hombres se desplazaban a las oficinas. De vuelta en Italia, Rodolfo manejaba las operaciones europeas con un temperamento diferente. Era más selectivo sobre la expansión, más preocupado por mantener los estándares de artesanía que su padre había establecido. Donde Aldo veía oportunidad en cada nuevo mercado, Rodolfo veía riesgo en crecer demasiado rápido, en dejar que la calidad se deslizara en la búsqueda de ganancias. La diferencia en el enfoque aún no era conflicto, era equilibrio, o eso parecía. Dos hermanos, dos estilos, una compañía creciendo en ambas direcciones. La villa en Florencia durante estos años se convirtió en un refugio de fin de semana para Rodolfo y su hijo Maurizio. La esposa de Rodolfo, Alessandra, había muerto joven, en 1954, dejándolo para criar a su hijo solo. Maurizio creció en el aire con aroma a cuero del negocio, pero su padre lo mantuvo ligeramente apartado de las operaciones diarias, protector de una manera en que Aldo nunca lo fue con sus propios hijos. Los domingos caminaban por los jardines de la villa, Rodolfo señalando plantas, hablando de arte, cine, belleza. Quería que su hijo entendiera la elegancia, no solo el comercio. Maurizio era diferente de sus primos. Giorgio, Paolo, Roberto, los hijos de Aldo, fueron criados en el estilo americano, agresivos, competitivos, constantemente luchando por la aprobación de su padre y un papel más grande en el negocio. Trabajaban en las tiendas, aprendían las operaciones desde cero, absorbían la implacable determinación de Aldo. Maurizio, más tranquilo,
Más refinado, estudió Derecho. Se vestía impecablemente. Hablaba múltiples idiomas con la fluidez fácil de alguien educado en la tradición europea. Algunos lo veían como sofisticado, otros lo veían como blando. La tensión entre las dos ramas de la familia era todavía sutil en estos años, expresada a través de pequeños desacuerdos en las reuniones de la Junta, a través de visiones en competencia sobre dónde abrir la próxima tienda, a través de la matemática tácita de quién controlaba qué porcentaje de la compañía. Aldo poseía aproximadamente el 50% cuando combinaba sus acciones con las de sus hijos. Rodolfo poseía la otra mitad. Mientras los hermanos mantuvieran la civilidad, el equilibrio se mantenía. Pero el equilibrio requiere que ambas partes sigan queriéndolo. En 1972, Maurizio conoció a Patrizia Reggiani en una fiesta en Milán. Ella tenía 23 años. Era impresionante, ambiciosa, la hija de un camionero que se había casado con dinero cuando su madre se casó con un rico hombre de negocios. No había nacido en el mundo que ahora habitaba, pero se movía a través de él con la confianza de alguien que se negaba a reconocer la diferencia. Maurizio quedó cautivado. Se casaron en un año. Rodolfo no asistió a la boda. Había investigado el historial de Patrizia, descubierto los orígenes humildes, y decidió que ella no era adecuada para un Gucci. Le dijo a su hijo que el matrimonio era un error. Maurizio se casó con ella de todos modos. La villa se volvió más fría después de eso. La relación de Rodolfo con su hijo se tensó bajo el peso de su desaprobación. Patrizia, por su parte, no tenía intención de permanecer en la periferia del negocio familiar. Ella entendía el lujo, porque había trabajado para adquirirlo, no heredarlo. Miró el imperio Gucci y vio ineficiencia. Hombres viejos aferrándose a la tradición cuando el mundo demandaba innovación. Comenzó a asistir a eventos de la compañía con Maurizio, haciendo sugerencias, insertándose en conversaciones sobre estrategia y expansión. Algunos la encontraron refrescante, otros la encontraron peligrosa. La década de 1970 fueron años rentables. Las tiendas continuaron multiplicándose. Los productos evolucionaron. Bufandas, relojes, zapatos, eventualmente incluso perfume. Pero bajo la expansión, algo estaba cambiando. La artesanía que había construido la marca se estaba volviendo más difícil de mantener a escala. Surgieron problemas de control de calidad. Algunos productos se sentían producidos en masa en lugar de hechos por artesanos. Aldo, enfocado en el crecimiento, estaba menos preocupado por estos detalles que su hermano. A Rodolfo le preocupaba que estuvieran diluyendo el nombre, convirtiendo a Gucci en solo otra marca de lujo en lugar de algo singular. Argumentaron, cuidadosamente al principio, luego con una agudeza creciente. En el estudio de la villa, durante las raras ocasiones en que ambos hermanos estaban presentes, las conversaciones que comenzaron como discusiones de negocios se convertirían en algo más duro. Rodolfo cuestionando la expansión americana de Aldo. Aldo desestimando la cautela de su hermano como timidez. La palabra familia todavía se usaba, pero había comenzado a cargar peso, a sonar menos como conexión y más como obligación. ¿Qué pasa cuando una familia construida sobre la artesanía dirige sus cuchillos hacia adentro? La pregunta ya no era teórica. Las fuerzas ya estaban en movimiento. La lealtad se estaba volviendo negociable, y la casa que había sido testigo de su ascenso pronto sería testigo de algo mucho menos elegante. El año en que todo cambió, aunque comenzó con suficiente tranquilidad. Rodolfo Gucci murió el 15 de mayo, a los 71, en Milán. Insuficiencia cardíaca, la causa oficial, aunque aquellos cercanos a él sabían que había estado decayendo durante meses. Nunca se había reconciliado con el matrimonio de su hijo con Patrizia. Había observado la expansión de la compañía con una creciente inquietud, sintiendo que la artesanía que valoraba se deslizaba en pos de los márgenes de beneficio. Cuando murió,
Dejó su participación del 50% en la compañía enteramente a Maurizio, no a la familia colectivamente, no al fideicomiso del negocio, a su hijo. Maurizio tenía 34 años. Nunca había dirigido la compañía. Había trabajado en ella. Sí, aprendiendo las operaciones, asistiendo a reuniones, pero siempre bajo la sombra protectora de su padre. Ahora, de la noche a la mañana, controlaba la mitad de Gucci. La otra mitad estaba dividida entre Aldo y sus 3 hijos, Giorgio, Paolo y Roberto. El equilibrio que se había mantenido durante décadas, 2 hermanos, 2 ramas, igual poder, se había ido. En su lugar estaba un hombre joven, influenciado por una esposa que Rodolfo había despreciado, enfrentándose a 3 primos que habían sido criados para luchar por su posición. La villa en Florencia, que Maurizio ahora técnicamente poseía como parte de su herencia, se convirtió menos en un hogar y más en un símbolo. Él y Patrizia pasaban poco tiempo allí. Preferían Milán, Roma, Nueva York, pero la propiedad se mantuvo como un recordatorio de lo que ahora controlaba: legado, historia, el trabajo de toda la vida de su padre. Y el legado es más pesado cuando no estás seguro de merecerlo. Patrizia vio oportunidad donde otros veían responsabilidad. Había pasado años observando desde los márgenes, analizando las debilidades de la compañía, formando opiniones sobre lo que necesitaba cambiar. Ahora, a través de su marido, tenía acceso al poder. Comenzó a presionar a Maurizio para que se afirmara, para que dejara de deferir a su tío Aldo, para que reclamara su legítima posición como propietario igualitario. Asistía a reuniones a las que no tenía invitación formal. Ofrecía sugerencias que eran realmente demandas. Hablaba de modernizar la marca, de traer administración profesional, de poner fin al control amateur de la familia. Aldo no la tomó en serio al principio. Tenía 78 años, todavía agudo, todavía viajando constantemente, todavía la cara de Gucci en América. Había construido el imperio a través de pura voluntad y brillantez estratégica. No iba a aceptar dirección de la ambiciosa esposa de su sobrino. Pero Maurizio estaba escuchando a Patrizia. Y Maurizio ahora controlaba el 50% de los votos. El conflicto estalló en una reunión de la Junta a fines de 1983. Maurizio propuso traer consultores externos para evaluar las operaciones de la compañía. Aldo se opuso de inmediato. La familia Gucci no necesitaba que forasteros les dijeran cómo dirigir su propio negocio. Giorgio y Roberto se pusieron del lado de su padre. Pero Paolo, el hijo del medio, vio algo diferente. Paolo siempre se había sentido ignorado, menos favorecido que sus hermanos, luchando constantemente por el reconocimiento. Miró la proposición de Maurizio y vio influencia. Lo que siguió fue una fractura dentro de una fractura. Paolo comenzó a reunirse en secreto con Maurizio, sugiriendo que podrían trabajar juntos, que la compañía necesitaba liderazgo fresco, que la era de Aldo estaba terminando, lo reconociera él o no. A cambio del apoyo de Paolo, Maurizio respaldaría la propia línea de productos de Paolo, una marca separada que llevaba su nombre. Aldo descubrió la traición. En una escena que más tarde sería descrita en declaraciones juradas y documentos judiciales, confrontó a su hijo en la oficina de Nueva York, acusándolo de deslealtad, de destruir la familia. Paolo demandó a su propio padre por agresión. Las demandas se multiplicaron. Paolo contra Aldo, Maurizio contra sus primos. La familia, que había construido un imperio sobre la artesanía y la confianza, se comunicaba ahora principalmente a través de abogados. Las reuniones de la Junta se convirtieron en campos de batalla legales. Cada decisión requería órdenes judiciales, contrademandas, audiencias de emergencia. La prensa comenzó a cubrirlo, no como noticias de negocios, sino como espectáculo. La famosa familia Gucci destrozándose por dinero y control. Pero bajo la guerra legal yacía algo más fundamental. El negocio mismo estaba en problemas.
La expansión agresiva de la década de 1970 había inundado el mercado con productos. El logo de Gucci ya no era exclusivo. Estaba en todas partes, en todo, a menudo falsificado, diluido hasta la insignificancia. Las ventas estaban disminuyendo. La calidad había sufrido. La marca que alguna vez había significado artesanía, ahora significaba solo estatus, e incluso eso se estaba desvaneciendo. En Florencia, la villa estaba vacía más a menudo que no. El personal la mantenía por rutina, pero ya no había reuniones familiares, ni cenas dominicales, ni celebraciones. Las habitaciones que una vez contuvieron argumentos sobre expansión y estrategia, ahora solo contenían silencio. Los techos frescos miraban hacia abajo a muebles cubiertos con fundas de polvo, a jardines que eran cuidados pero no caminados, a un legado preservado pero ya no vivido. Aldo, enfrentando la traición de su hijo y sobrino, cometió un error fatal. Para mantener su batalla legal, necesitaba dinero. Había estado tomando fondos de las operaciones americanas sin reportarlos apropiadamente al IRS. El gobierno de EU comenzó a investigar. En enero de 1986, Aldo Gucci, el hombre que había construido el imperio americano, fue acusado de evasión de impuestos. Fue condenado. Cumplió tiempo en prisión. Tenía 79 años, reducido de emperador a prisionero, viendo el trabajo de su vida desmoronarse mientras su propio hijo testificaba contra él. Maurizio, mientras tanto, consolidó el poder. Con Aldo debilitado y Paolo aislado, compró las acciones de sus primos una por una, haciendo promesas, apalancando la presión legal, pidiendo prestadas enormes cantidades de dinero para financiar las adquisiciones. Para 1988, controlaba toda la compañía. El niño que había caminado por los jardines de la villa con su padre, hablando de belleza y arte, ahora se sentaba solo a la cabeza del negocio familiar. Pero la victoria le había costado todo. Su relación con sus primos fue destruida. La compañía estaba perdiendo dinero a cántaros. Y Patricia, que lo había empujado hacia el poder, estaba descubriendo que el poder demandaba más que ambición. Demandaba competencia. El tiempo se estaba agotando. Maurizio Gucci, único propietario de la compañía que llevaba su nombre, descubrió lo que los emperadores siempre han aprendido demasiado tarde. El control total no es lo mismo que el poder. Para 1988 había logrado lo que debería haber sido el triunfo. Los primos se habían ido, comprados o legalmente maniobrados hasta la rendición. Su tío Aldo, liberado de prisión, era demasiado viejo y estaba demasiado roto para luchar más. El imperio Gucci entero pertenecía a un hombre, pero el imperio mismo estaba muriendo. Los problemas estaban en todas partes, superpuestos e interconectados. La marca había estado sobreexpuesta durante años, el logo puesto en todo, desde llaveros hasta toallas de playa, el lujo diluido en accesibilidad de mercado masivo. Productos Gucci falsificados inundaron el mundo, tan generalizados que los artículos reales lucharon por mantener su precio premium. Las tiendas estaban rindiendo por debajo de lo esperado. El inventario se quedaba sin vender. La compañía estaba cargando una enorme deuda, tanto por las compras de Maurizio como por años de mala gestión. Maurizio intentó. Contrató diseñadores, trajo consultores, intentó reorientar la marca en calidad y exclusividad. Tomó decisiones costosas, cerrar tiendas con bajo rendimiento, reducir drásticamente la línea de productos, invertir en marketing de alta gama. Cada decisión requería dinero que la compañía no tenía. Pidió prestado más, hipotecando su herencia, apalancando propiedades incluyendo la villa en Florencia, tomando préstamos de bancos que creían que el nombre Gucci todavía tenía valor. Lo tenía, pero no lo suficiente. Ya no. Su vida personal se desmoronó en paralelo. Patricia lo había empujado a tomar el control, pero ahora lo veía luchar con él, gastando salvajemente en consultores y rediseños, mientras sus propias finanzas se deterioraban.
Tenían 2 hijas, Alessandra y Allegra, criadas en un lujo que era cada vez más sostenido por la deuda que por el beneficio. A Patricia le gustaba la certeza, el control, la seguridad de la riqueza. Lo que estaba obteniendo en su lugar era caos, estrés, un marido que volvía a casa exhausto y a la defensiva, que ya no escuchaba su consejo, porque se estaba ahogando en consejos de una docena de consultores caros. En 1985, incluso antes de haber consolidado el control total, Maurizio conoció a Paola Franchi. Ella era una diseñadora de interiores, elegante, tranquila, de una antigua familia italiana. Estaba casada en ese momento. Él también. Comenzaron un affair que fue tanto escape como autodestrucción. Paola representaba algo diferente a Patricia, no ambición y estrategia, sino sofisticación tranquila, alguien que no exigía que él fuera más de lo que era. El affair se hizo conocido. Patricia lo descubrió de la manera en que estas cosas siempre se descubren, a través de susurros y ausencias inexplicables, y el silencio particular que se asienta sobre un matrimonio cuando la traición se ha vuelto rutinaria. Para 1991, la pretensión había terminado. Maurizio se fue. Le dijo a Patricia en un viaje de negocios, afirmando que se iba por un viaje de trabajo corto. Luego simplemente nunca regresó a su apartamento. Se mudó con Paola. Solicitó la separación. Patricia tenía 42 años. Se quedó con 2 hijas y una ira creciente. Ella lo había ayudado a lograr el control de la compañía. Ella lo había empujado a luchar contra su familia, a pedir prestados millones, a apoderarse de lo que debería haber sido de ellos. Y ahora la estaba abandonando por otra mujer, mientras el imperio que ella lo había ayudado a reclamar se estaba derrumbando. El divorcio fue brutal. Patricia demandó enormes pagos de pensión alimenticia. Maurizio, ahogándose en deudas, se defendió. Sus abogados discutieron sobre cada activo, cada propiedad, cada remanente de lo que alguna vez había sido un matrimonio construido sobre la ambición compartida. La villa en Florencia surgió en las negociaciones, parte de la red de propiedades y deudas y obligaciones que ninguno de los dos podía desenredar limpiamente. Patricia se sentía con derecho a ella, a todo. Maurizio sentía que ya había dado demasiado. Mientras tanto, el negocio se deterioró más allá de la salvación. Para 1993, Maurizio se quedó sin opciones. Las deudas eran demasiado grandes, las pérdidas demasiado consistentes, la marca demasiado dañada. No tuvo opción. Vendió. No a la familia. No quedaba familia para comprar. Vendió a Investcorp, una compañía de inversión de Bahrein, por 170 millones. El dinero fue casi enteramente a pagar deudas. Maurizio Gucci, el último de su nombre en controlar la compañía, se fue con casi nada. La artesanía que su abuelo había comenzado, el imperio que su tío había construido, el legado que su padre había protegido, vendido a inversores extranjeros que lo vieron como una oportunidad de cambio, nada más. La villa en Florencia ya no era relevante. Había pasado a los acreedores, o permanecido en un limbo legal, o se sentó vacía mientras los abogados determinaban quién realmente la poseía. Las habitaciones que habían sido testigos del ascenso de la familia ahora se mantenían como monumentos a su colapso. Los jardines eran mantenidos por personal que no estaba seguro de si se les pagaría el próximo mes. Los frescos miraban hacia abajo al vacío. Patricia, observando desde Milán, vio a Maurizio reconstruir su vida con Paola. Parecía más ligero, más feliz, libre del peso del negocio y de ella. Habló de nuevas empresas, de finalmente poder vivir sin la presión del nombre familiar. Tomó vacaciones. Sonrió en fotografías. Para Patricia, esto era imperdonable. Ella se había sacrificado por su ambición, y él había fallado, y ahora él era feliz. La lógica de eso no cuadraba. Alguien debería pagar por lo que se había perdido. ¿Qué pasa cuando una familia construida sobre la artesanía dirige sus cuchillos hacia adentro?
Maurizio ya había aprendido parte de la respuesta. Había ganado el control al destruir a su familia, luego perdió el control, porque la destrucción no es lo mismo que la creación. Pero la lección final aún estaba por llegar, y sería entregada no en una sala de tribunal o una sala de juntas, sino en una calle de Milán, en una mañana tranquila, con el tipo de finalidad que ningún abogado podía negociar y ningún consultor podía prevenir. Patrizia Reggiani no aceptó la pérdida con gracia. En los años siguientes al divorcio, vivió en Milán, en un ático que Maurizio fue ordenado por la corte a pagar, recibiendo una pensión alimenticia de aproximadamente 1.000.000 por año. Debería haber sido suficiente. Para la mayoría de las personas, habría sido más que suficiente. Pero Patrizia no había pasado años abriéndose camino a la familia Gucci para ser reducida al papel de esposa descartada. Observó a Maurizio reconstruir su vida con Paola, lo vio sonreír en fotografías, lo vio moverse a través de la sociedad milanesa sin el peso del negocio, sin ella. La rabia se calcificó en algo más frío. Comenzó a visitar adivinos, psíquicos, practicantes de lo que ella llamaba guía alternativa. Los círculos de élite de Milán conocían estas figuras, mujeres que leían cartas, canalizaban espíritus, ofrecían predicciones por tarifas sustanciales. Patrizia se convirtió en una cliente habitual de Giuseppina Auriemma, quien se hacía llamar Pina. No era una mística sofisticada, era una psíquica de poca monta y pequeña estafadora que vio en Patrizia una oportunidad. Se reunían regularmente. Patrizia hablaba de su vida, sus quejas, su convicción de que Maurizio le debía más que dinero. Pina escuchaba, alentaba y eventualmente sugirió que había soluciones para problemas como estos. Soluciones permanentes. Las conversaciones evolucionaron lentamente, de la queja a la fantasía a algo más concreto. Patrizia habló de querer que Maurizio se fuera, de creer que sus hijas heredarían todo si él moría, de pensar que su muerte restauraría lo que le había sido robado. Pina conocía gente, criminales de bajo nivel, del tipo que operaba en los márgenes de Milán. Ella podría arreglar las cosas, por un precio. El precio fue sustancial. Patrizia accedió. La transacción tuvo la calidad mundana de todas las decisiones terribles. Reuniones en cafés, intermediarios pasando mensajes, dinero cambiando de manos en cuotas. El sicario contratado fue Benedetto Ceraulo, un dueño de pizzería endeudado que necesitaba dinero y no tenía obstáculos morales para ganarlo a través de la violencia. Se le dio una fotografía, una dirección, un horario. Se le pagarían 300 millones de liras, aproximadamente 170. Silo. Reclutó a un cómplice, un conductor de huida. Observaron los patrones de Maurizio, aprendieron su rutina. Era predecible. Cada mañana llegaba a su oficina en Via Palestro, alrededor de la misma hora, siempre impecablemente vestido, siempre solo. No empleaba seguridad. No creía que necesitara protección. Maurizio tenía 46 años ese año final. Había perdido la compañía, perdido a su esposa, perdido la mayor parte de su fortuna. Pero había ganado algo más tranquilo, una relación construida sobre el afecto en lugar de la ambición, días que no eran consumidos por la crisis, la posibilidad de empezar de nuevo. Estaba planeando nuevas empresas, inversiones más pequeñas, proyectos que le interesaban sin llevar el peso del legado familiar. Parecía, para aquellos que lo conocían, finalmente en paz. 27 de marzo de 1995. Volvemos a la mañana que comenzó esta historia. Ceraulo esperó en el vestíbulo de mármol del edificio en Via Palestro. Maurizio llegó a las 8:30 am. Caminó a través de la entrada. El portero, Giuseppe Onorato, estaba en su puesto. Maurizio estaba a pasos del ascensor cuando Ceraulo se acercó por detrás. 4 disparos. 1 en la espalda, 2 en la parte baja de la espalda, 1 en la sien después de caer. Maurizio se desplomó en los escalones de mármol. Ceraulo corrió hacia el coche de huida que esperaba.
El portero se apresuró al lado de Maurizio, acunó su cabeza, lo vio morir. La policía llegó en minutos. Para entonces, los asesinos se habían ido, desaparecidos en el tráfico matutino de Milán. La investigación se movió lentamente al principio. Un asesinato por encargo era obvio, pero el motivo no estaba inmediatamente claro. Maurizio no tenía enemigos conocidos en el crimen organizado. Sus tratos comerciales, aunque complicados, no involucraban al tipo de personas que típicamente ordenan ejecuciones. La policía investigó a antiguos socios de negocios, acreedores, rivales. Inicialmente no se enfocaron en Patricia. Era la exesposa. Recibía una generosa pensión alimenticia. Parecía una sospechosa improbable. Pero Patricia no pudo quedarse en silencio. Asistió al funeral de Maurizio vestida de negro, velada, llorando teatralmente. Les dijo a los reporteros que estaba devastada. También les dijo a sus amigos que estaba aliviada, que ahora sus hijas heredarían todo. Gastó dinero de manera conspicua, renovando su apartamento, comprando joyas caras. Llamó al asesinato una tragedia, mientras también sugería que Maurizio se lo había provocado a sí mismo a través de sus malas decisiones. Las contradicciones fueron lo suficientemente marcadas como para que los investigadores comenzaran a prestar atención. El caso se resolvió en 1997, 2 años después del asesinato. Uno de los intermediarios, enfrentando presión por un cargo no relacionado, comenzó a cooperar con la policía. Toda la conspiración se desentrañó a través de testimonios y registros telefónicos y rastros de pagos. Patricia fue arrestada en enero de 1997. El juicio comenzó en 1998. La evidencia fue abrumadora. Testimonio de Pina Auriemma, de los intermediarios, registros de pagos, las propias declaraciones imprudentes de Patricia. Fue condenada en noviembre de 1998, sentenciada a 29 años. Ceraulo recibió cadena perpetua. Los otros involucrados recibieron varias sentencias. Patricia no mostró remordimiento. En prisión, mantuvo su elegancia, negándose a usar uniformes de prisión, insistiendo en ropa de diseñador, empleando un estilista personal. Les dijo a los reporteros que preferiría llorar en un Rolls Royce que ser feliz en una bicicleta. Cuando se le ofreció la liberación por trabajo en 2011, ella se negó, declarando que nunca había trabajado un día en su vida y que no iba a empezar. Cumplió 18 años antes de ser liberada en 2016. La villa en Florencia, mientras tanto, había pasado de manos de la familia años antes del asesinato. Los acreedores la habían incautado. Nuevos propietarios la adquirieron, personas sin conexión con la historia de Gucci, que la vieron simplemente como una hermosa propiedad toscana con buenos huesos. Las habitaciones fueron vaciadas de las posesiones de la familia. Los jardines fueron mantenidos por personal diferente. La historia fue borrada, o al menos pintada. ¿Qué pasa cuando una familia construida sobre la artesanía dirige sus cuchillos hacia adentro? La respuesta fue escrita en documentos legales, en sentencias de prisión, en un imperio vendido pieza por pieza, en una villa que ya no recordaba a la gente que había luchado y planeado, y finalmente se había destruido mutuamente dentro de sus paredes. Solo el silencio permaneció, y el silencio, como cualquier casa vacía sabe, es su propio tipo de testimonio. Hoy, la marca Gucci prospera, no bajo control familiar, sino bajo Kering, un conglomerado de lujo francés que la adquirió en 1999. Los directores creativos van y vienen. Las colecciones son elogiadas o criticadas. El logo de G aparece en nuevos productos cada temporada. La compañía vale miles de millones. Emplea a miles. Tiene tiendas en cada ciudad importante. La artesanía que Gucci comenzó con sillas de montar y equipaje ha sido profesionalizada, simplificada, divorciada del caos de la gobernanza familiar. Lo que una vez fue legado es ahora gestión de cartera. La villa en Florencia existe, aunque su conexión con la historia de Gucci
Rara vez es mencionada por los propietarios actuales o en las guías turísticas locales. Es una residencia privada de nuevo, ocupada por personas que valoran la arquitectura toscana y las vistas al jardín, que aprecian los techos frescos, sin necesidad de saber qué argumentos presenciaron una vez. Las habitaciones han sido repintadas. El mobiliario es diferente. Si caminaras por ella ahora, no encontrarías rastro de la familia que una vez la habitó, ni fotografías en repisas, ni equipaje con monograma en los pasillos. Las hijas de Maurizio y Patricia, Alessandra y Allegra, heredaron el patrimonio restante de su padre después de complejos procedimientos legales. Viven tranquilamente, lejos de la atención pública, llevando un apellido que abre puertas y cierra otras. Eran niñas cuando su familia se destruyó a sí misma, adolescentes cuando su madre orquestó el asesinato de su padre. Lo que llevan ahora no es legado sino secuelas. Patrizia Reggiani, liberada de prisión en 2016, todavía vive en Milán. Da entrevistas ocasionales, siempre cuidadosamente estilizada, todavía negándose a expresar arrepentimiento. Trabaja como consultora para joyería de fantasía. Tiene un loro. Mantiene que amaba a Maurizio, que la adivina la manipuló, que la prisión fue injusta. Las contradicciones ya no parecen molestarle. Ella existe como una especie de monumento a su propia historia, una mujer que quería todo y se aseguró de que nadie, incluyéndose a sí misma, lo tuviera. ¿Qué pasa cuando una familia construida sobre la artesanía dirige sus cuchillos hacia adentro? La respuesta es esta: la artesanía sobrevive, profesionalizada y saneada, mientras la familia se convierte en cuento con moraleja. Los objetos perduran, los bolsos, los mocasines, las bufandas de seda, pero divorciados de las manos, y la historia que los hicieron. La villa se mantiene, hermosa y silenciosa, sus paredes guardando secretos que ya no le importan a nadie que viva allí ahora. Y la pregunta misma, que parecía tan urgente en salas de juntas y salas de tribunal, se disuelve en algo más simple. No cuánto cuesta la ambición, sino qué queda cuando la ambición ha consumido todo lo que tocó. Ni poder, ni dinero, ni legado. Solo habitaciones, vaciadas, solo silencio, permanente. Solo un nombre en productos que ya no recuerdan a la gente que lo llevó primero. Si este tipo de investigación resuena contigo, historias de familias y fortunas, de casas que fueron testigos tanto de la creación como del colapso, considera suscribirte y dejar un comentario sobre qué mansión deberíamos explorar a continuación. Gracias por mirar.